Vamos a ver, en estos ejercicios, como siempre os digo, antes de empezar a escribir como locos, tenéis que mirarlo un poco y vamos a intentar adivinar cómo va a terminar la película. Lo primero que vemos aquí es una recta. Diréis, hay una fracción, sí, pero no hay aquí abajo. Al no haber x abajo, es una ecuación de primer grado. Esto es como si fuera un medio de x, por lo tanto eso es una recta. Una recta que al no tener términos independientes pasa por el 0, 0, pero eso es secundario. Yo sé que es una recta. Este es otra recta. Y esta es una parábola con los cuernos para abajo. ¿Qué puede pasar aquí? Que si yo tengo una recta, otra recta y esta parábola, estos saltos existan. Es decir, yo tengo aquí unas discontinuidades. Se trata de saber si en estos puntos un trozo se engancha con el otro. Si se engancha con el otro, tendríamos esto, por ejemplo, tendríamos esto y tendríamos esto, y entonces la función sería continua. ¿Cómo averiguamos esto? Haciendo límites laterales en este punto y en este punto. Si los límites laterales tienden al mismo valor y la función en el punto existe, tendremos que es continua. Si la función en el punto no existe, habrá una discontinuidad. En fin, lo que quería que supierais o que planificarais es cómo va a quedar esta historia. Eso en cuanto a la continuidad. Luego haremos la derivada y repetiremos la operación. Vamos a empezar por la continuidad. La continuidad sería, si esto era una recta y una parábola, en sí mismo esas funciones no tienen ningún problema. El problema va a estar en ese punto o en ese punto. Es decir, en menos 2 y en 0. Lo que os he dicho en el dibujito. ¿Qué pasa cuando el límite de la función tiende a x tiende a menos 2 por la izquierda, por la derecha, y f de menos 2? Todo eso tenemos que hacer. Entonces, cuando tiende a menos 2 por la izquierda, son los valores menores que menos 2. Sería menos 2 partido por 2. Menos 2 partido por 2 da menos 1. Menos partido por más menos, ¿vale? Luego, cuando tiende a 2 por la derecha, serían los valores de x mayores que 2. Valores de x mayores que 2 serían 2 más menos 2. Esto da 0. Ya vemos que no da el mismo valor. Y luego, f de menos 2 sería donde esté el igual. Y el igual está arriba, en esta. Por lo tanto, f de menos 2 sería menos 2 partido por 2, otra vez menos 1. Bueno, pues ya tenemos aquí una discontinuidad. Esa discontinuidad significa que cuando yo me acerco al menos 2 por la izquierda, la función va a menos 1. Cuando me acerco al menos 2 por la derecha, la función va a 0. Y cuando hago f de menos 2, vuelve a valer menos 1. Es decir, este punto de aquí sería negro y este sería blanco. ¿Vale? Que sería el límite de la función por la derecha. Bueno, blanco por ahora, yo no sé al final cómo queda. Por lo pronto, ya sé que este y este, al no ser iguales, hay una discontinuidad. ¿Cómo se llama? De salto finito. Eso es, de salto finito. ¿En qué punto? En x igual a menos 2. ¿Vale? La de abajo y la de arriba sí coinciden, pero tendrían que coincidir los tres. Si alguna hubiera sido infinito, sería de salto infinito. Y aprovecho para explicarlo. Si esta y esta son iguales, pero esta no, se llama evitable. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la primera parte hecha. Vamos a hacer lo mismo en el punto 0. Vamos a hacer límites laterales en 0. El límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda, cuando tiende a 0 por la derecha y f de 0. Cuando tiende a 0 por la izquierda serían valores menores que 0. Sería 2 más 0. Eso me va a dar 2. Cuando tiende a 0 por la derecha serían valores mayores que 0. Daría 2 menos 0 al cuadrado, que también da 2. Y f de 0 es donde esté el igual. El igual está en la de abajo, 2 menos x cuadrado. Por lo tanto, también va a darnos 2 menos 0 al cuadrado, que también da 2. Como estos tres datos, estos tres valores de estos límites y esta función son iguales, decimos que es continua en x igual a 0. ¿Vale?
Lo que nos ha pasado aquí ha sido que el límite por la izquierda iba a un sitio, el límite por la derecha iba a otro sitio, pero la parábola se me enganchaba. Este punto era continuo y aquí teníamos una discontinuidad de salto. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a hacer ahora la derivabilidad. Cogeremos esta función y ahora vamos a hacer su derivada. Y vamos a aplicar límites laterales también en la derivabilidad. Bueno, si eso es f de x, f' de x sería la derivada de x partido por 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? La derivada partida. Ah, no. ¿Cómo es la derivada esa? La derivada del de arriba. Bueno, eso sería si quisiéramos hacerla así, pero si yo os digo que me digáis cuánto vale la derivada de esto, ¿cuánto vale? No hacéis la derivada de un producto, no dice la derivada del primero por el segundo y nada de eso. Y si te digo que me hagas esta, No, un medio, un medio. Pues esto que nos están dando aquí es esto mismo. ¿Vale? No hace falta que la hagáis como derivada de un producto, de un cociente. ¿De acuerdo? La derivada sería un medio. ¿La derivada de esto cuánto vale? 1. ¿Y la de esto? 2x. ¿El signo? Menos 2x. Eso es. Bueno, pues ya tendríamos la derivada y tenemos que hacer lo mismo que antes. Límites laterales en menos 2 y f de menos 2, f' de menos 2. Cuando tiende a menos 2 por la izquierda, valdrá, estamos en la de la derecha, un medio, porque no hay x, la hemos perdido. Este valdría 1 y este valdría menos 2 por menos 2 más 4. Ya vemos que en ese punto no es derivable. No había que hacerlo, ya que no era continua. ¿Entendéis? Entonces, esta operación no... Y además, es un error hacerlo, porque no hay que hacerlo. Hay que poner en x es igual a menos 2, no es derivable, ya que no es continua. ¿Vale? No podría habernos dado iguales porque ya no era continua. Esta es la respuesta que tenéis que poner. No había que hacerlo. Hay que poner que en x igual a menos 2 no es derivable ya que no es continua. Y ahora, en x igual a 0, si era continua, hay posibilidades de que sea derivable. Vamos a hacer el límite de la derivada cuando x tiende a 0 por la izquierda, por la derecha y f de 0. Bueno, el límite de la derivada cuando x tiende a 0 por la izquierda da un medio. No, perdona, me estoy yendo de arriba. Da 1, ¿verdad? Tiende a 0 por la izquierda son x menor que 0, valdrá 1. Cuando tiende a 0 por la derecha son valores mayores que 0. Sería menos 2 por 0, 0. Y f de 0 es donde esté el igual, que sería esa, que sería también 0. ¿Vale? Como no da lo mismo, no es derivable. No es derivable en x igual a 0. ¿Cómo se traduce eso en la gráfica? Mirad, si yo tengo un trozo que es así y otro trozo es así, al presentar aquí un pico, vamos a decirlo así, no es derivable, aunque sí es continua. ¿Cuándo hubiera sido continua? Cuando un trozo hubiera sido así, por ejemplo, y el otro se hubiera enganchado así. Es decir, digamos que conectan de una forma suave. Eso en cuanto a la gráfica, ¿vale? La razón de esto es porque, si os acordáis del tema de derivadas, si yo tengo que hacer la tangente a una función en un punto, aquí sí que la puedo trazar, pero aquí no la puedo trazar. Aquí sería tangente esta, o esta, o esta, ¿vale?
Entonces, para que la tangente sea común a ambos trozos, el enganche digamos que tiene que ser suave, como estáis viendo. Para terminar este ejercicio voy a representarla. Vamos a intentarla hacer con colores, a ver si podemos hacer los tres pedazos. Me voy a herramientas, gráfica, y vamos a hacer los tres trozos que teníamos al principio. X partido por 2, que lo voy a hacer en rojo. Luego tenemos 2 más X, que lo vamos a hacer por ejemplo en ese color tan feo. Y luego tenemos 2 menos X cuadrado, que lo vamos a hacer en azul. 2 menos X cuadrado. Vamos a pintarla. Bueno, si os dais cuenta, la función me lo voy a llevar al otro lado y lo vamos a hacer remarcando encima. Si está bien hecho, ¿vale? Si esa fuera la gráfica, vamos a marcar con colores más gordos. Habíamos dicho que en rojo hacíamos el trozo hasta el -2. Cuando la función tiende a -2, que estaba aquí, sería ese trozo, el límite valía -1. Efectivamente, tenemos aquí el 2 menos 1. 2 menos 1, que sería ese punto que tenemos aquí. Luego tenemos en verde el otro tramo, el que va desde el -2 hasta el 0, que sería este. ¿Vale? Y el punto blanco tenemos que ponerlo, vamos a mirarlo aquí, f de -2 valía -1. F de -2 vale -1. Aquí vendría el punto negro y aquí estaría blanco. ¿Vale? Lo vamos a aclarar un poquito. Y aquí vendría el punto blanco. Esto es si me pidieran que la pinte. Sería así. ¿De acuerdo? Ya veis que tenemos una discontinuidad de salto en x es igual a -2. Y luego, si os dais cuenta, la verde y la azul se enganchan una con la otra. Pero ahí no hay un enganche, aunque la imagen podría parecer que sí. Aquí hay un pico, aquí hay un escalón. Aquí lo vamos a ver un poquito mejor. Ahí, en ese punto, si os dais cuenta, la verde venía aquí, así. Así. Y la otra hace así, hacia abajo. Entonces, en ese punto hay como una pequeña esquina. Igual en el dibujo no se aprecia mucho, pero se corresponde con lo que hemos estudiado antes. Aquí es continua y aquí no, y no es derivable en ninguno de los dos. Bueno, de todas formas, matemáticamente nos ha salido. Esa sería la representación de la gráfica si me la piden, que no es el caso. Vale, estoy revisando. Vale, lo mismo. En x igual a -2 no es derivable porque no es continua y los límites laterales de la otra dan -1 y 0. Hay un fallo mío aquí. Esto no hay que hacerlo. F' de 0 no hay que hacerlo. Basta con estudiar los límites laterales. ¿Vale? Entonces, con eso sería suficiente. Vale, pues esto lo tenemos listo.